Buenos días, profesor. Junto con mi compañero Diego Fernández, vamos a presentar la prueba 3 de termodinámica aplicada. Ya, la pregunta uno nos pide gráfico, presión, composición de propano con temperatura constante de la de operación. Ya, para hacer esta pregunta, para cada componente necesitamos las constantes de Antoine y su respectiva presión de vapor. Para la presión de vapor, tenemos la ecuación de Antoine, que es 10 elevado a la constante A menos la constante B, partida en la constante C más la temperatura de operación. Eso se hace para cada componente, como propano y butano. Luego, tenemos esta tablita que tenemos las fracciones molares del propano y el butano de 0 a 1 respectivamente cada uno. Para la presión del sistema, ocupamos la ley de Rolle, que es la que está acá, que es por cada fracción molar por su respectiva presión de vapor. Eso para cada fracción molar, para cada combinación de fracción molar. Y para el I1, ocupamos esta ley que está acá. Y para hacer el gráfico, los X para la línea líquida, que es la azul, tenemos como X los X1 del propano y como Y la presión del sistema. Para la línea de vapor, vamos a tener como eje X los I1 de propano y como eje Y la presión del sistema. Bueno, para la letra B nos están pidiendo el gráfico de temperatura composición de propano con presión constante a la P de operación. Ya, como antes necesitamos la presión de vapor de propano y butano. Esta se calcula igualmente que la letra anterior, con esta presión de aquí, que está en miligramos de mercurio, que es 5678. A diferencia de antes, no tenemos la temperatura constante, por lo que vamos a tener que ocupar esta ecuación de aquí e ir tanteando cada temperatura hasta que la suma total sea la presión constante, la presión de operación. Con Solver aquí fuimos tanteando todas las temperaturas. Luego, para hacer el gráfico, es la misma idea del gráfico de arriba. Como eje X vamos a tener las fracciones molares del propano y como eje Y vamos a tener la temperatura del sistema. Para la línea de vapor, que es la naranja, vamos a tener los eje X como los I1 de propano, que son los que están acá, y como eje Y del gráfico vamos a tener la temperatura del sistema. En la pregunta C nos pide la temperatura mínima a la que se debe mantener el recipiente para que no condense el vapor, manteniendo la presión constante. Podemos utilizar el concepto de temperatura de rocío y ocupamos esta fórmula, que es 1 igualado a la sumatoria de la fracción molar por la presión dada, que sería la presión isobárica, dividido en la presión que nosotros calculamos de cada componente. Entonces, para la C, ocupamos Solver, ya que queremos igualar la ecuación calculada con esta fórmula a 1. Y el Solver nos dio que la temperatura es de 68 grados Celsius. Esa es la temperatura mínima a la que se debe mantener el recipiente para que no se condense. Y en la D nos piden calcular la presión a temperatura constante. Entonces utilizamos esta fórmula de temperatura de rocío, o sea, de presión de rocío, a temperatura constante, que en este caso sería los 21 grados Celsius, y solo reemplazamos en esta fórmula de acá arriba, dándonos un resultado de 3913,7087 miligramos de mercurio. La E nos pide la temperatura máxima a la que se debe mantener el recipiente para que no vaporice el líquido manteniendo la presión constante. Ya, nuestra presión constante va a ser de 5078,97 miligramos de mercurio o 7,55 bar. Ya, lo primero aquí tenemos los XY, que son las fracciones molares de cada compuesto. Y para primero calcular nuestra presión de vapor, vamos a tener que necesitar una temperatura, la cual tendremos que ir tanteando con la ecuación de Rolle en términos de la ecuación de Antoine. Y lo que tenemos es un P calculado con una temperatura arbitraria y luego con Solver las optimizamos para que nuestra función error, que es la resta entre nuestra presión esperada menos nuestro P calculado, fuera cero. Luego de hacer eso con Solver nos dio una temperatura máxima de 2,53 grados Celsius. Luego con esa temperatura pues, procedemos a calcular la presión de vapor de cada componente y luego con los I sub I simplemente con la ecuación de Rolle los calculamos.
Y la respuesta sería que la temperatura máxima a la que se puede mantener el recipiente para que no se vaporice es de 2,53 grados Celsius. En la pregunta F nos piden la presión mínima a la que se debe mantener el recipiente y primero obtenemos las ecuaciones de Antoine de cada compuesto y calculamos su presión a la temperatura dada, en este caso 21 grados Celsius. Luego utilizamos la regla de Raoult en función de la ecuación de Antoine para calcular la presión total del sistema. Esto nos da la presión del punto de burbuja, que sería una presión mínima de 11,32619. Eso es todo, muchas gracias.